Entre las avenidas llenas de tránsito vivía Gaby, una joven de 27 años que trabajaba como asistente administrativa en una empresa constructora. Gaby era conocida entre sus amigos por ser una persona amable y optimista. Siempre tenía grandes ideas y hablaba con entusiasmo sobre los proyectos que soñaba realizar algún día. Su mejor amiga, Alejandra, admiraba esa energía, aunque también había notado algo que se repetía constantemente. Algún día voy a abrir mi propia cafetería, decía Gaby mientras tomaban café durante el descanso. Eso sería maravilloso, respondía Alejandra. ¿Ya comenzaste a investigar locales o permisos? Todavía no, pero pronto lo haré. Aquella respuesta se repetía con frecuencia. En la misma empresa trabajaba Guillermo, un ingeniero civil responsable de varios proyectos urbanos. Era un hombre disciplinado que creía firmemente que los resultados nacían de la constancia. Una tarde, durante una reunión, el director anunció una oportunidad especial. La empresa financiará iniciativas de emprendimiento para nuestros empleados. Quienes presenten un proyecto sólido podrán recibir apoyo económico y asesoría profesional. Los ojos de Gaby brillaron de inmediato. «Esta es mi oportunidad», exclamó cuando terminó la reunión. Alejandra sonrió. «Entonces comienza hoy mismo». «Claro que sí. Esta misma semana prepararé todo». Guillermo escuchó la conversación mientras recogía unos documentos. «Tienen 2 meses para presentar propuestas», comentó. «Parece mucho tiempo, pero pasa rápido». «No te preocupes», respondió Gaby con confianza. «Lo tendré listo antes que nadie». Durante los primeros días, Gaby habló constantemente de su futura cafetería. Les contó a todos cómo sería la decoración, qué música sonaría en el local y hasta qué tipo de postres vendería. Gustavo, compañero del departamento financiero, escuchaba aquellas descripciones con atención. «Suena excelente», le dijo una mañana. «¿Ya calculaste costos?» Gaby se quedó pensativa. «Aún no». «¿Y el plan de negocios?» «Todavía estoy reuniendo ideas». «¿Investigación de mercado?» «Lo haré pronto». Gustavo sonrió con cortesía. «Será mejor que empieces cuanto antes». Los días continuaron avanzando. Mientras tanto, Guillermo decidió participar también en la convocatoria. Su idea consistía en desarrollar una pequeña empresa especializada en remodelaciones sustentables para viviendas urbanas. No habló demasiado sobre el proyecto. Cada tarde permanecía algunas horas adicionales investigando materiales ecológicos, presupuestos y posibles clientes. Alejandra observó aquella diferencia. Una tarde encontró a Guillermo revisando planos. «Siempre te veo trabajando en eso». «Cada día avanzo un poco». «Gaby también quiere participar». «Lo sé. Tiene una gran idea». Guillermo asintió. «Las ideas son importantes. Lo complicado viene después». Mientras tanto, Gaby seguía imaginando su cafetería ideal. En redes sociales guardaba fotografías de muebles elegantes, máquinas de café profesionales y vitrinas llenas de pasteles. Aquello le resultaba emocionante. Cada vez que alguien le preguntaba sobre el proyecto, describía nuevos detalles. «Habrá una terraza. También una biblioteca. Y música en vivo los fines de semana». Todos quedaban impresionados. Lo que nadie veía era que aún no había escrito una sola página formal para la convocatoria. Una noche, al regresar a casa, recibió una llamada de su madre. «¿Cómo va tu proyecto?» «Muy bien». «¿Ya comenzaste los trámites?» Gaby dudó unos segundos. «Todavía estoy organizándome». «Hija, el tiempo pasa más rápido de lo que parece». Aquellas palabras quedaron resonando en su mente. A la mañana siguiente abrió una libreta nueva. Escribió el título. Cafetería Girasol. Sonrió satisfecha. Luego recibió varios mensajes de trabajo, atendió llamadas urgentes y terminó posponiendo nuevamente la tarea.
Las semanas continuaron pasando. Cuando faltaba exactamente un mes para la fecha límite, la empresa organizó una sesión de seguimiento para los participantes. Los empleados debían mostrar avances preliminares. En la sala de juntas, uno por uno comenzaron a presentar. Guillermo mostró estudios financieros, análisis de mercado y proyecciones de crecimiento. Gustavo exhibió una propuesta relacionada con consultoría financiera para pequeños negocios. Alejandra presentó un proyecto educativo comunitario. Finalmente llegó el turno de Gaby. Todos la miraron con expectativa. Ella conectó su computadora. Buscó algunos archivos. Abrió varias carpetas. Su sonrisa comenzó a desaparecer. Lo único que tenía eran fotografías de cafeterías y una lista de ideas generales. El silencio invadió la sala. El director la observó con amabilidad. ¿Ese es todo el material disponible? Gaby sintió calor en el rostro. Por ahora sí. Al salir de la reunión, caminó sola por una avenida llena de edificios altos y escaparates iluminados. Por primera vez comprendió que el entusiasmo no era suficiente. Mientras observaba el movimiento incesante de la ciudad, comenzó a preguntarse si todavía estaba a tiempo de cambiar el rumbo de las cosas. Y aquella pregunta marcaría el inicio de una transformación que nadie esperaba. El día siguiente amaneció con una claridad intensa sobre la ciudad. El sol caía directamente sobre las avenidas, iluminando los edificios de vidrio y acero como si nada pudiera ocultarse bajo aquella luz. Gaby llegó temprano a la oficina. Su rostro mostraba una mezcla de determinación y ansiedad. Durante el trayecto había pensado en la reunión anterior una y otra vez. Las palabras del director, el silencio incómodo de la sala y su propia falta de preparación seguían repitiéndose en su mente. Se sentó en su escritorio y abrió la libreta donde había escrito Cafetería Girasol. Durante varios minutos solo observó la página en blanco. Alejandra se acercó con 2 cafés. «Hoy te ves diferente», comentó mientras le entregaba uno. «Tengo que empezar de verdad», respondió Gaby sin apartar la vista de la libreta. «Entonces empecemos juntas. Puedo ayudarte a organizar ideas». Gaby asintió, agradecida. Por primera vez comenzó a escribir de manera estructurada, costos aproximados, posibles ubicaciones, nombres de proveedores. Sin embargo, cada avance era interrumpido por llamadas de trabajo, correos urgentes y reuniones imprevistas. El día pasó con rapidez. Cuando llegó la tarde, apenas había logrado completar una página organizada. Alejandra observó el avance. «Ya es un comienzo», dijo con calma. «Pero no es suficiente», respondió Gaby. Mientras tanto, en otro edificio de la misma empresa, Guillermo avanzaba con precisión en su proyecto. Tenía planos detallados sobre remodelación sustentable, cálculos de materiales reciclados y contactos con proveedores especializados. Gustavo pasó por su oficina y se detuvo en la puerta. «Tu proyecto está bastante avanzado», comentó. «Es necesario si quiero que sea viable», respondió Guillermo sin levantar demasiado la mirada del escritorio. Gustavo cruzó los brazos. «La mayoría de los participantes apenas están empezando. El tiempo es el mismo para todos», dijo Guillermo. «La diferencia está en cómo se usa». Gustavo asintió, observando los documentos. «Eso se nota». En los días siguientes, Gaby intentó cambiar su rutina. Llegaba antes a la oficina y se quedaba después del horario laboral. Alejandra la apoyaba revisando números y ayudándola a ordenar ideas. Pero la carga de trabajo en la empresa constructora aumentaba constantemente. Nuevos proyectos, revisiones urgentes y reportes diarios consumían gran parte de su energía. Una tarde, mientras intentaba avanzar en su proyecto, su jefe la llamó a su oficina. «Necesito este informe para mañana temprano», le dijo entregándole una carpeta gruesa. Gaby lo recibió en silencio. Al regresar a su escritorio, observó la libreta nuevamente cerrada. El tiempo comenzó a dividirse en fragmentos cada vez más pequeños. En contraste,
Guillermo había establecido una rutina estricta. Cada mañana dedicaba 2 horas exclusivas a su proyecto antes de iniciar cualquier otra tarea. Incluso los fines de semana visitaba obras en construcción para observar materiales y procesos. Alejandra notó la diferencia cuando coincidieron en la cafetería de la empresa. «Tú nunca dejas de trabajar», le dijo a Guillermo. «No se trata de trabajar más, sino de avanzar constantemente». «Gaby también está esforzándose», comentó ella. Guillermo asintió. «Lo sé. Pero el esfuerzo sin estructura se dispersa». Aquella frase quedó resonando en Alejandra. Esa misma noche decidió visitar a Gaby en su departamento. La encontró rodeada de papeles, con ojeras visibles y la computadora abierta mostrando múltiples ventanas sin terminar. «Te estás exigiendo demasiado», dijo Alejandra. «No tengo otra opción», respondió Gaby sin apartar la mirada de la pantalla. «Sí tienes opciones. Pero necesitas orden, no solo trabajo acumulado». Gaby cerró los ojos por un momento. «Siento que voy atrasada». «Todavía estás a tiempo», insistió Alejandra. «Pero tienes que cambiar la forma en que estás trabajando». Gaby permaneció en silencio. Por primera vez no respondió de inmediato. Mientras tanto, Gustavo revisaba las evaluaciones preliminares del programa en su oficina. Observaba los avances de cada participante con interés analítico. El proyecto de Guillermo destacaba claramente en estructura y viabilidad. El de Alejandra mostraba compromiso social sólido. El de Gaby, en cambio, aparecía aún en fase conceptual. Cerró el expediente con calma. La ciudad seguía su ritmo habitual. Autos, luces, conversaciones dispersas en las calles. Pero dentro de ese movimiento constante, cada uno de ellos avanzaba de manera distinta hacia la misma meta. Gaby miró por la ventana de su departamento aquella noche. El reflejo de las luces urbanas sobre el vidrio le devolvía una imagen que no le gustaba del todo, la de alguien que había pensado demasiado y ejecutado poco. Y por primera vez entendió que el problema no era la idea, sino el tiempo que había dejado pasar sin convertirla en realidad. Su decisión, aunque aún incierta, comenzaba a formarse en silencio. La ciudad amaneció con un cielo despejado y una luz intensa que caía sobre las calles como si marcara un límite invisible entre quienes avanzaban y quienes se detenían. En la empresa constructora, el ambiente era cada vez más exigente conforme se acercaba la fecha de entrega de los proyectos. Gaby llegó con una expresión distinta. No era entusiasmo, tampoco seguridad completa. Era una mezcla de urgencia y cansancio acumulado. Traía una carpeta nueva, varias hojas sueltas y una decisión que aún no terminaba de consolidarse. Alejandra la esperaba en su escritorio. «Hoy te ves más enfocada», comentó. «He pensado mucho», respondió Gaby. «Creo que necesito reorganizar todo desde cero». Alejandra no dijo nada de inmediato. Solo observó cómo colocaba los papeles sobre la mesa. «Eso puede ser bueno si lo haces con estructura», respondió finalmente. En otra área de la empresa, Guillermo revisaba planos digitales en su computadora. Su proyecto de remodelación sustentable ya había avanzado a una fase técnica sólida. Contaba con estimaciones de costos, proveedores verificados y simulaciones de impacto ambiental. Gustavo entró a su oficina con una tableta en la mano. «Los evaluadores preliminares están impresionados con tu avance», dijo. Guillermo no mostró sorpresa. «Aún falta validación externa». «Aún así, vas muy por delante del resto», comentó Gustavo. Guillermo cerró un archivo. «No se trata de ir adelante. Se trata de llegar con algo que funcione». Mientras tanto, Gaby intentaba reconstruir su proyecto desde una perspectiva más realista. Ya no hablaba solo de la estética de la cafetería o del ambiente que imaginaba. Ahora trataba de enfocarse en costos reales, ubicación y logística. Alejandra la ayudaba a ordenar la información en categorías. «Necesitas dividirlo por etapas», le dijo. «Inversión inicial, operación, proyecciones».
Gaby asentía mientras escribía con rapidez. Pero cada avance seguía enfrentando interrupciones. Llamadas del trabajo, correos urgentes y reuniones inesperadas fragmentaban su tiempo de forma constante. Una tarde, Guillermo coincidió con ella en la sala de descanso. La observó durante unos segundos antes de hablar. «Has cambiado tu forma de trabajar», comentó. «Estoy intentando hacerlo más serio», respondió Gaby. «El tiempo no se recupera», dijo él con calma. «Solo se administra». Gaby lo miró sin responder de inmediato. «Lo sé». Guillermo tomó un vaso de agua. «Entonces necesitas protegerlo». Se retiró sin añadir más. Aquella frase se quedó flotando en la mente de Gaby durante todo el día. Esa noche, decidió quedarse en la oficina después del horario laboral. Alejandra también permaneció con ella. El edificio estaba casi vacío. Solo se escuchaba el sonido ocasional de impresoras y el eco de pasos lejanos. Gaby abrió su computadora y comenzó a trabajar con una estructura más definida. Alejandra revisaba cada sección y hacía observaciones concretas. «Aquí necesitas números reales», decía. «No estimaciones vagas. Esto debe conectarse con proveedores. Y aquí falta un cronograma». Por primera vez, el proyecto comenzó a tomar forma funcional. Sin embargo, el cansancio comenzó a hacerse evidente con el paso de las horas. «Deberíamos parar», dijo Alejandra. «Solo un poco más», respondió Gaby. En otra parte de la ciudad, Guillermo realizaba una visita técnica a un edificio en remodelación. Observaba materiales reciclados, sistemas de ventilación y estructuras reforzadas. Tomaba notas con precisión. Gustavo lo acompañaba. «Tu enfoque es muy metódico», comentó. «La improvisación sale cara», respondió Guillermo. Gustavo sonrió ligeramente. «No todos lo entienden así. Por eso no todos llegan al mismo resultado». El contraste entre ambos proyectos dentro de la misma empresa comenzaba a hacerse evidente en los reportes internos. Alejandra lo notó cuando revisó los avances comparativos. «Guillermo ya tiene un prototipo funcional», comentó. Gaby detuvo su escritura. «Lo sé. No es una competencia directa, pero el tiempo sí importa». Gaby cerró la computadora por unos segundos. «He perdido demasiado tiempo en ideas sin estructura». Alejandra la miró con firmeza. «Todavía estás construyendo. No estás terminada». Gaby respiró hondo. La ciudad, vista desde la ventana, seguía iluminada por la luz del día, indiferente a las decisiones internas de cada persona. Pero dentro de esa claridad externa, cada uno de ellos enfrentaba su propio ritmo de avance. Esa noche, Gaby no se fue inmediatamente a casa. Se quedó sola en la oficina, revisando cada sección de su proyecto con una concentración distinta. Ya no había entusiasmo disperso, sino una intención más firme. Por primera vez, dejó de pensar en cómo debía verse su cafetería y comenzó a definir cómo debía sostenerse en la realidad. Y en ese cambio silencioso, su proyecto dejó de ser una idea y empezó a transformarse en una posibilidad concreta. La ciudad amaneció con una luz más dura, casi implacable. El sol caía sobre los edificios como si marcara con precisión el paso del tiempo. En la empresa constructora, los pasillos ya no tenían la calma de las primeras semanas. Ahora todo era movimiento, revisiones finales y rostros concentrados. La fecha límite del programa de emprendimiento estaba cada vez más cerca. Gaby llegó temprano, con ojeras discretas y una carpeta más organizada que antes. Ya no traía ideas dispersas ni notas sueltas sin conexión. Esta vez llevaba un proyecto estructurado, aunque aún incompleto. Alejandra la observó en silencio. «Has avanzado mucho», dijo al verla sentarse. «Aún no es suficiente», respondió Gaby sin levantar demasiado la mirada. Guillermo, en otro piso del edificio, realizaba una revisión final de su propuesta. Su proyecto de remodelación sustentable estaba prácticamente terminado.
Contenía simulaciones de impacto ambiental, costos detallados, cronograma de implementación y alianzas con proveedores confirmados. Gustavo entró a su oficina con un expediente en la mano. Los evaluadores externos revisaron tu proyecto, dijo. Guillermo giró ligeramente la silla. ¿Observaciones? Mínimas. Ajustes menores en documentación legal. Guillermo asintió. Entonces está listo. Gustavo lo observó por un momento. Eres el primero en entregar en versión final. No es cuestión de ser primero, respondió Guillermo. Es cuestión de no dejar cabos sueltos. Mientras tanto, Gaby intentaba cerrar las últimas partes de su proyecto. Había pasado noches enteras ajustando números, revisando proveedores y corrigiendo errores en sus proyecciones financieras. Alejandra la ayudaba a verificar cada sección. Aquí falta consistencia en los costos iniciales, señaló. Ya lo ajusté 3 veces, respondió Gaby con tensión. Entonces revisa las fuentes otra vez. El cansancio comenzaba a acumularse. En la sala de descanso, Gustavo coincidió con Alejandra. Gaby ha mejorado bastante, comentó ella. Sí, respondió él, pero empezó tarde. Alejandra lo miró con ligera incomodidad. No todos avanzan al mismo ritmo. Cierto, dijo Gustavo. Pero el programa evalúa resultados, no intenciones. Esa frase quedó suspendida en el ambiente. En los días siguientes, la presión aumentó. Gaby dividía su tiempo entre su trabajo habitual y las correcciones finales de su proyecto. Apenas dormía. Su mente funcionaba en bloques de cálculos, listas y ajustes constantes. Una noche, Alejandra la encontró sola en la oficina, rodeada de papeles. Necesitas descansar, dijo con firmeza. No puedo detenerme ahora, respondió Gaby. Si sigues así, vas a cometer errores. Gaby se detuvo por un momento. Ya cometí el error de esperar demasiado. Alejandra no respondió de inmediato. Eso no significa que debas destruirte para corregirlo. Gaby cerró los ojos unos segundos. En otra parte de la ciudad, Guillermo realizaba la última presentación técnica ante un pequeño comité interno. Explicaba cada fase de su proyecto con claridad, seguridad y precisión. Los evaluadores tomaban notas sin interrupciones. Gustavo observaba desde el fondo. Todo fluía con orden. Al terminar, uno de los evaluadores asintió. Proyecto sólido. Muy bien estructurado. Guillermo solo respondió. Gracias. No hubo celebración. Solo cierre. De regreso en la empresa, Gaby revisaba su presentación final. Había mejorado mucho desde el inicio, pero aún encontraba pequeños vacíos, detalles sin completar, cifras que necesitaban verificación. Alejandra la ayudaba a corregirlos uno por uno. Este es el último ajuste, dijo finalmente. Gaby respiró hondo. Entonces está terminado. Hubo un silencio breve. La ciudad afuera seguía iluminada por la luz del día, indiferente al cierre de cada proceso humano. En la empresa, los proyectos fueron entregados uno a uno. Guillermo entregó el suyo sin dificultad. Gustavo lo recibió y lo archivó con una expresión neutra. Alejandra acompañó a Gaby hasta el área de entrega. Ella sostuvo su carpeta por unos segundos antes de dejarla sobre la mesa del comité. Sus manos no temblaban, pero su respiración era más lenta de lo habitual. Es todo lo que tengo, dijo. El evaluador la recibió sin comentarios. La carpeta fue registrada junto a las demás. Cuando Gaby salió del edificio, el sol estaba en su punto más alto. Se detuvo un momento en la acera. No había triunfo, ni derrota aún. Solo una sensación clara, el tiempo había sido determinante en todo lo que acababa de ocurrir. Y ahora solo quedaba esperar. El edificio de la empresa constructora estaba lleno de expectativa. Ese día se anunciarían los resultados del programa de emprendimiento.
Gaby llegó temprano. No habló con nadie al entrar. Su carpeta ya había sido entregada días antes, pero la sensación de incertidumbre seguía presente, como una carga invisible que no desaparecía. Alejandra la alcanzó en el pasillo. «Hoy es el día», dijo. Gaby asintió. «Lo sé». No añadieron más palabras. En otra zona del edificio, Guillermo revisaba unos documentos finales de su proyecto. No parecía nervioso. Su expresión era serena, casi distante, como alguien que ya había recorrido el resultado antes de conocerlo. Gustavo pasó junto a él. «Los evaluadores están terminando la revisión final», comentó. «Bien», respondió Guillermo. «Tu proyecto fue de los más sólidos». Guillermo no mostró reacción. «Entonces el resultado solo confirma el trabajo». Gustavo lo observó unos segundos. «No todos lo ven así». «No todos trabajan igual», respondió Guillermo. Mientras tanto, Gaby caminaba por el pasillo con pasos lentos. Alejandra la acompañaba en silencio. El ambiente estaba cargado de una calma tensa, como si el edificio entero contuviera la respiración. En la sala de juntas, los participantes fueron llamados uno a uno. Primero se anunciaron menciones destacadas. Luego reconocimientos secundarios. Gaby escuchaba los nombres sin perder la compostura, aunque cada anuncio parecía acercar el momento decisivo. Guillermo permanecía sentado con la misma calma. Gustavo observaba a los evaluadores con atención profesional. Finalmente, el director del programa se puso de pie. «Después de la revisión completa de proyectos, hemos tomado una decisión». El silencio se hizo absoluto. El proyecto ganador por su viabilidad técnica, estructura financiera y proyección de impacto es el de Guillermo. No hubo sorpresa en su rostro. Solo una leve inclinación de cabeza. Gustavo asintió discretamente. El director continuó. «El proyecto de Gaby ha sido reconocido por su creatividad y potencial de desarrollo, aunque requiere mayor consolidación operativa». Gaby bajó la mirada por un instante. Alejandra apretó ligeramente sus manos. El anuncio siguió con otros nombres, pero el ambiente ya había definido su tono. Al finalizar la reunión, los participantes comenzaron a salir de la sala. Guillermo fue felicitado por varios miembros del comité. Gaby caminó hacia la salida sin detenerse demasiado en las conversaciones a su alrededor. Alejandra la alcanzó afuera del edificio. «Tu proyecto fue reconocido», dijo con suavidad. «No como yo esperaba», respondió Gaby. «Pero no es un fracaso». Gaby miró la calle. El movimiento de la ciudad seguía igual que siempre. Autos, gente, ruido constante. «Empecé tarde», dijo finalmente. «Creí que las ideas eran suficientes». Alejandra no la interrumpió. «Y no lo eran». Gaby asintió lentamente. «Ahora lo entiendo». En ese momento, Guillermo salió del edificio. Gustavo caminaba junto a él. «¿Vas a continuar con el proyecto?», preguntó Gustavo. «Sí», respondió Guillermo. «Esto solo fue el inicio». Gustavo sonrió ligeramente. Era de esperarse. Guillermo miró hacia la calle, donde Gaby y Alejandra permanecían. Por un instante, todos compartieron el mismo espacio, aunque desde realidades distintas. Gaby respiró profundo. «No quiero quedarme solo con una idea incompleta», dijo. Alejandra la miró con atención. «Entonces no te detengas aquí». Gaby sostuvo su carpeta por última vez, como si evaluara su propio proceso. «Esta vez voy a construirlo de verdad». El sol iluminaba la ciudad con una claridad total, sin sombras que ocultaran nada. El tiempo había hecho su parte. Ahora el resto dependía de lo que cada uno decidiera hacer con lo aprendido. Y mientras la gente seguía su camino entre edificios y avenidas, algunos comprendían por fin que las intenciones solo se vuelven reales cuando se transforman en acciones sostenidas. Gaby caminó junto a Alejandra sin mirar atrás.
El proyecto ya no era una promesa. Era una responsabilidad que apenas comenzaba. Dale like y suscríbete al canal. Si te suscribes, me uno al tuyo. Gracias.